Compré un taller viejo en un remate municipal por 420 pesos, y antes de que anocheciera mi papá ya estaba parado en la puerta diciéndome que ni para chatarra servía. Antes de seguir, déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando, y si alguna vez su propia familia se burló de algo que ustedes hicieron con sus manos, dejen también su edad. Porque hay burlas que uno no contesta en el momento, pero que se quedan guardadas como prueba. Yo estaba de rodillas sobre el piso levantado del taller, con el celular en una mano y el recibo del remate en la otra. El lugar olía a humedad, a tela vieja y a aceite seco de máquina. Las láminas del techo tronaban con el viento. En una esquina había conos de hilo mordidos por las ratas, cajas vencidas y una fila de máquinas industriales cubiertas con plástico amarillento. Ese taller se llamaba Ilván Azul. Antes había sido de mi abuela Elena. Y aunque para el municipio era un inmueble abandonado, para mí no era basura. Era el último lugar donde alguien de mi familia había dicho mi nombre sin hacerlo sonar como una carga. Tomé una foto del recibo. Luego otra de la fachada. Luego otra de la mesa de corte enorme, pesada, con la madera marcada por años de tijeras, gis y moldes. No sé por qué, pero esa mesa me inquietaba. Estaba demasiado firme para un lugar donde todo lo demás parecía a punto de caerse. Entonces escuché el rechinido de unas llantas afuera. No volteé de inmediato. Terminé de enfocar la cámara y guardé la foto. La voz de mi hermano Damián entró antes que él. Si es aquí. No manches, Valeria, si se superó. Ahora compra ruinas con olor a gato muerto. Begoña, su esposa, soltó una risita de esas que parecen grabadas para comerciales. Entró con lentes oscuros, tacones beige y una blusa blanca que no combinaba con el polvo del lugar. Damián venía detrás con camisa azul, reloj brillante y esa cara de niño premiado que nunca tuvo que pedir permiso para nada. Mi papá, Arturo Montes, entró al último. No saludó. Solo miró alrededor como si el taller lo hubiera insultado. Traía el saco abierto, el pelo canoso bien peinado y las manos metidas en los bolsillos. Él siempre hacía eso cuando quería parecer tranquilo. Yo ya sabía que no lo estaba. Si Damián había venido a burlarse, mi papá había venido a medir daños. Así que era cierto, dijo mirando el techo oxidado. ¿Compraste este basurero? Me puse de pie despacio. Me limpié las rodillas del pantalón y doblé el recibo con cuidado. Lo compré legalmente en remate municipal. Damián se acercó a una máquina vieja y la empujó con un dedo. ¿Y qué vas a hacer, coserle uniformes a los fantasmas? Porque esto no levanta ni con milagro. Begoña sacó su celular y empezó a grabar, sin disimular. Es contenido buenísimo, dijo sonriendo. La hija contadora que se creyó emprendedora y terminó en una bodega clausurada. Yo no le pedí que dejara de grabar. Solo miré la pantalla, luego su mano, luego la esquina donde estaba el calendario viejo de mi abuela, todavía colgado con una tachuela oxidada. Mi papá dio 2 pasos hacia mí. Valeria, no hagas esto más ridículo. Firma lo que te mande Olvera, nos entregas las llaves y dejamos esto como una ocurrencia tuya. Todavía puedo decir que estabas confundida. ¿Confundida por comprar algo con mi dinero? Su boca se apretó. Con tu dinero no se compra criterio. Damián se rió. Begoña también. Yo no. Había aprendido que con mi papá, cada palabra de más era una cuerda que él usaba para amarrarte el cuello. Así que no discutí. Me limité a abrir la carpeta que llevaba bajo el brazo y saqué el recibo del remate sellado con fecha, folio y mi nombre completo. Valeria Montes. Lo puse sobre la mesa de corte. Mi papá lo miró como si fuera una mancha. 420 pesos, leyó en voz alta. Luego levantó los ojos hacia mí. Ni para chatarra sirve, Valeria. Igual que tus planes. Ahí estuvo. La frase exacta. La que él creía que iba a romperme. Sentí algo caliente subir por mi garganta, pero no le di el gusto de verlo. Respiré por la nariz. 1 vez. 2 veces. Miré el techo. Miré las paredes. Miré el piso. Todo lo que estaba podrido hablaba. Todo lo que estaba fuera de lugar también. Y esa mesa seguía hablándome más fuerte que ellos. Papá, dije con voz baja, este taller fue de mi abuela. Tu abuela era costurera, contestó él. Yo convertí esa costurería en una empresa. No confundas recuerdos con propiedad.
Damián caminó hasta mi lado y tomó el recibo sin permiso. Val, neta, da pena. Nosotros estamos a días de cerrar el contrato más grande de uniformes escolares del estado, y tú aquí jugando a rescatar muebles viejos. ¿No te cansa vivir como si alguien te debiera algo? Lo miré a los ojos. No. Me cansa que todos actúen como si nada se hubiera tomado. Por un segundo su sonrisa se congeló. Begoña bajó el celular apenas un poco. Mi papá avanzó otro paso. Cuidado con lo que insinúas. No contesté. Tomé el recibo de la mano de Damián antes de que lo arrugara. Lo guardé en una mica transparente. Luego levanté el celular y fotografié la posición de la mesa, los tornillos del piso, las marcas de arrastre que no existían. Begoña soltó una carcajada corta. ¿Ahora eres perito también? Estoy documentando mi propiedad. Mi papá miró los tornillos. Fue apenas un segundo, pero lo vi. Sus ojos se fueron a la base de la mesa. A la pata izquierda. A una ranura oscura entre la madera y el piso. Después volvió a ponerse la máscara de siempre. Entrégame las llaves mañana, dijo. No voy a permitir que manches el apellido Montes con esta tontería. Las llaves son mías. Tu apellido también es mío. Mi nombre no. El silencio cayó pesado. Damián dejó de reír. Begoña apagó el vídeo. Mi papá me sostuvo la mirada con esa frialdad que de niña me hacía pedir perdón aunque no supiera por qué. Pero ya no era niña. Y ese taller ya no era de él. Arturo giró hacia la puerta. Vámonos. Déjala que se entretenga con su mugrero. En unos días va a venir solita a pedir ayuda. Damián pasó junto a mí y murmuró, cuando esto se te caiga encima, no nos metas en tu drama. Begoña levantó dos dedos en una despedida falsa. Cuida tus tétanos, Val. Los tres salieron. Escuché sus pasos sobre la banqueta, luego las puertas del coche, luego el motor alejándose. Esperé. No porque tuviera miedo. Porque quería estar segura de que no iban a regresar. Cuando el ruido se perdió, caminé hasta la entrada, cerré la cortina metálica y puse el candado nuevo que había comprado esa mañana. Después regresé a la mesa de corte. Saqué la cinta métrica. Medí la pared norte. Luego la pared del fondo. Comparé las medidas con el croquis del municipio que había descargado antes del remate. Había una diferencia pequeña, pero clara. Casi 1,5 metros sin explicar entre la mesa y el muro trasero. Me agaché. Pasé los dedos por los tornillos que sujetaban la pata izquierda. No eran viejos como el resto del taller. Estaban oxidados por fuera, sí, pero la cabeza todavía tenía forma limpia. Alguien los había cambiado años después. Tomé otra foto. Luego empujé la mesa. No se movió. Busqué una barra de metal entre las herramientas tiradas junto a la pared. La metí debajo de la base y cargué con todo mi peso. La madera crujió. El piso respondió con un quejido seco. Y entonces lo escuché. No fue sonido de madera. No fue hueco de humedad. Fue un golpe claro, frío, metálico debajo de la pata de la mesa. Me quedé inmóvil. Volví a empujar. ¡Clang! El mismo sonido. Bajo la madera vieja del taller de mi abuela había algo que no pertenecía al piso. Y por primera vez en todo el día, sentí que los 420 pesos acababan de comprar mucho más que una ruina. El golpe metálico bajo la mesa me dejó más fría que el polvo del taller. No la moví más. Me quedé agachada, con la barra de metal en la mano, escuchando el eco de ese clan como si el piso acabara de contestarme algo que llevaba años callado. Afuera ya no se oía el coche de mi papá. Solo el viento golpeando la cortina metálica y una gotera vieja cayendo en algún rincón. Puse la barra en el suelo con cuidado. Mi primer impulso fue seguir forzando la mesa hasta arrancarla de una vez. Pero ese era el error que mi papá esperaba de mí toda la vida, que reaccionara con coraje antes de pensar. Así que respiré. Tomé otra foto. Luego abrí la libreta que siempre cargaba en la bolsa y empecé a escribir. Riesgos antes de abrir. 1. Si había documentos, no debía dañarlos. 2. Si había dinero o algo de valor, tenía que grabar todo desde antes. 3. Si Arturo sabía de esa mesa, podía regresar. 4. Si lo que estaba escondido tocaba a Grupo Montes, cualquier movimiento mal hecho podía caerme encima.
5. No olvidar a las costureras. Ese último punto me dolió más que los otros. Porque el van azul no era solo paredes húmedas y máquinas muertas. Era el taller donde mi abuela Elena le daba trabajo a mujeres que llegaban con hijos, deudas, maridos inútiles o simplemente miedo. Ahí nadie preguntaba por qué necesitabas el sueldo. Solo te daban una silla, una máquina y una tarea. Sobre una repisa, entre conos de hilos secos, vi un marco volteado. Lo levanté. El vidrio estaba partido, pero la foto seguía ahí. Mi abuela Elena aparecía de pie junto a la misma mesa de corte, con una cinta métrica al cuello y una sonrisa tranquila. A su lado estaba yo como de 9 años, sosteniendo una tijera enorme con las 2 manos. Le limpié el polvo con la manga. Y entonces recordé algo que había enterrado para no odiar todos los días. Cuando mi abuela enfermó, Arturo prometió cuidar el taller. Dijo que solo iba a vender unas máquinas para modernizar la operación. Pero las máquinas se fueron, el dinero pasó a una cuenta nueva y meses después, Damián apareció estrenando oficina, logo y camioneta de la empresa. A mí me dieron una caja con retazos y la frase: tú entiendes de números, no de negocios. Cerré los ojos un momento. No quería llorar ahí. No en ese piso donde mi papá acababa de burlarse. Busqué en una caja de archivo junto a la pared. La tapa estaba vencida y tenía manchas de humedad, pero dentro todavía había libretas viejas envueltas en plástico. Las fui sacando una por una hasta encontrar el cuaderno café. El SN con Nan. Mi abuela no le decía así. Ella le llamaba pagos pendientes, porque decía que una deuda con una trabajadora no era deuda, era vergüenza. Abrí la primera página. Estaban los nombres escritos a mano. Nora Paredes. Lucha Medina. Silvia Ríos. Amparo Ledesma. Y así una lista larga con cantidades pequeñas, semanas marcadas y notas al margen. Pago de dobladillo. Horas extra. Uniformes entregados. Liquidación pendiente. 40 nombres. 40 familias. Por eso yo había firmado. No porque le creyera a Arturo. No porque me diera miedo Damián. No porque Begoña supiera reírse bonito frente a una cámara. Firmé porque Olvera, el abogado de mi papá, me puso enfrente un acuerdo temporal y me dijo que si yo hacía ruido antes de que cerraran las cuentas del taller, los pagos se iban a congelar. Me prometieron que primero saldaban a las trabajadoras y luego revisábamos la propiedad de los patrones, la marca y las máquinas. Mentira tras mentira, pero con los sueldos de esas mujeres como rehén. Esa tarde cuando firmé, Nora me esperó afuera del despacho. ¿Por qué aceptaste, niña?, me preguntó con los ojos rojos. Yo le contesté lo único que podía contestar sin romperme: no firmé por miedo. Firmé porque 40 familias comían de ese taller. Nora me abrazó sin decir nada más. Ahora, años después, yo estaba otra vez en el mismo lugar, con el mismo cuaderno en las manos, entendiendo que mi silencio no había salvado el taller. Solo les había dado tiempo para vaciarlo con calma. Dejé la foto de mi abuela sobre la mesa. Al lado puse el recibo del remate municipal y el cuaderno de pagos. Grabé un vídeo corto: la entrada cerrada, la mesa, los tornillos, la foto, la libreta. Hablé despacio, diciendo la fecha, mi nombre completo y que no había abierto todavía ninguna cavidad. Después busqué mejor bajo la mesa. La madera estaba cubierta por una tela gruesa, tan vieja que se deshacía entre los dedos. No era parte del mueble. Alguien la había clavado por debajo, como si quisiera tapar la base sin que se notara desde arriba. La jalé despacio. El polvo me picó en la garganta. Tosí, me cubrí la boca con el antebrazo y seguí tirando hasta que apareció una tabla más oscura. En una esquina había una marca hecha con lápiz azul. 2 letras apenas visibles. E.M. Elena Montes. Me temblaron los dedos. Entonces volvió a mi memoria una frase de mi abuela. Una de esas que en su momento sonaban raras, como dichos de señora cansada. Me la había dicho un domingo, mientras yo jugaba a esconder botones en una cajita. La mesa no se vende, Valeria. Aunque te digan que estorba. Yo pensé que hablaba de cariño. De recuerdos. Pero mi abuela nunca hablaba al aire. Metí la mano bajo la tela podrida y palpé la orilla de la tabla. Había una ranura. Luego otra. Seguí hasta que mis dedos tocaron algo pequeño, duro y frío. No era tornillo. No era clavo.
Aparté el último pedazo de tela y lo vi. Debajo de la mesa de corte, escondido entre la madera oscura y una placa metálica, había un candado diminuto, negro, intacto, como si alguien lo hubiera cerrado ayer. El candado negro bajo la mesa de corte me quitó las ganas de actuar rápido. Lo fotografié desde 3 ángulos, grabé otro vídeo corto y volví a cubrirlo con la tela vieja. No lo forcé. No todavía. Si mi abuela Elena había escondido algo ahí, no lo había hecho para que yo lo rompiera por ansiedad. Cerré el taller con doble candado, me llevé el cuaderno de pagos y la foto rota de mi abuela. El resto lo dejé tal como estaba. Al día siguiente Begoña me mandó un mensaje que parecía amable solo si uno no la conocía. Valeria, tu papá quiere hablar contigo en el showroom. Ven presentable. Hay proveedores. Eso de ven presentable no era una recomendación. Era una advertencia. Quería que yo llegara sintiéndome fuera de lugar antes de cruzar la puerta. Fui de todos modos. El showroom de Grupo Montes Uniformes estaba en una avenida amplia, con vidrios altos, maniquíes limpios y música suave como de consultorio caro. En la entrada había un letrero enorme con el apellido Montes en letras plateadas. Bajo el logo una frase que me dio náusea: tradición textil con futuro. Tradición. Como si la tradición no hubiera tenido nombre antes de que mi papá la registrara a su modo. Apenas entré, Begoña giró hacia mí con una sonrisa perfecta. Llevaba un vestido color crema, el cabello recogido y un folder pegado al pecho como si fuera una presentadora de noticias. Valeria, qué bueno que viniste, dijo fuerte, demasiado fuerte. Estamos justo enseñando la nueva línea escolar. Había 4 personas en la sala. 2 proveedores de tela, una señora de una empresa de botones y un hombre mayor con lentes, de esos que miran más de lo que hablan. También estaba Damián, recargado junto a una fila de uniformes nuevos, como si él hubiera inventado la costura. Mi papá salió de una oficina de cristal. Llegaste tarde, dijo. No me diste hora. Cuando uno respeta a su familia, no necesita que le pongan reloj. No respondí. Solo miré alrededor. Begoña aprovechó mi silencio. Se acercó a los proveedores y les habló con tono dulce. Les pedimos paciencia. Valeria está pasando por una etapa emocional. Compró un taller abandonado que perteneció a su abuela y ahora cree que eso la convierte en parte del proyecto. Damián soltó una risa baja. Le dio por rescatar fierros. Todos tenemos hobbies raros. Los proveedores se movieron incómodos. Nadie quería estar en medio de una pelea familiar, pero Begoña sabía exactamente lo que hacía. Había armado ese escenario para que yo quedara como la hija resentida que llegaba a interrumpir negocios serios. Mi papá caminó hasta mí y bajó la voz apenas un poco, aunque todos podían escucharlo. Valeria, te lo voy a decir con calma porque hay gente presente. Devuélvenos las llaves del taller. Nosotros podemos absorber esa pérdida ridícula y evitar que sigas haciendo un papel vergonzoso. Lo compré legalmente. Compraste paredes podridas. Compré un inmueble en remate municipal. Damián chasqueó la lengua. Siempre igual. Te escondes detrás de palabras de oficina para no aceptar que no sabes hacer negocio. Begoña inclinó la cabeza fingiendo ternura. Entiende algo, Val. Una cosa es guardar recuerdos de tu abuelita, y otra querer colgarte de una empresa que sí creció. Mi papá se acercó más. Olía a loción cara y a café. No confundas nostalgia con propiedad. La frase cayó en la sala como una cachetada limpia. Sentí que la señora de los botones bajó la mirada. Uno de los proveedores tosió para fingir que no había escuchado. El hombre mayor de lentes no se movió. Yo tampoco. No iba a darles el espectáculo. No iba a llorar en el showroom brillante que habían construido sobre el polvo de hilván azul. Damián tomó una camisa infantil del perchero y la levantó con orgullo. Mejor mira esto. Tela antimanchas, corte cómodo, costura reforzada. Esta línea nos va a poner arriba en la adjudicación. El comité va a amar la historia familiar. Historia familiar. Casi me reí. Pero entonces vi el bordado. En la parte baja de la manga, casi escondido, había un hilo azul formando una figura pequeña, una aguja curva cruzada con una hoja de laurel. Mi pecho se apretó. Ese no era el logo nuevo de Grupo Montes. Era el símbolo viejo de hilván azul. El mismo que mi abuela Elena marcaba en los patrones de papel.
El mismo que estaba impreso, medio borrado, en la foto rota que yo había rescatado del taller. Begoña siguió hablando. Queríamos un detalle artesanal. Algo que comunicara raíz, cercanía, origen. Ya saben, eso vende mucho con escuelas y padres de familia. Saqué mi celular sin prisa. Damián frunció el ceño. ¿Qué haces? Viendo la costura. Me acerqué a la camisa y enfoqué el bordado. Tomé una foto. Luego otra. También grabé unos segundos del perchero completo con los uniformes, el logo de Grupo Montes atrás y la manga con el símbolo azul visible. Begoña cambió la sonrisa por una línea tensa. Valeria, no puedes grabar producto privado. Está exhibido frente a proveedores. Mi papá apretó la mandíbula. Guarda ese teléfono. No, la palabra salió tranquila. Casi baja. Pero suficiente. Damián dio un paso hacia mí. Borra la foto. No, el hombre mayor de lentes, el que no había hablado, se acercó un poco a la camisa. Miró el bordado y se quedó quieto. Sus cejas se juntaron. Ese símbolo, murmuró. Begoña volteó rápido hacia él. Es parte del rediseño. El hombre no parecía convencido. Yo lo vi hace años, dijo despacio. En el taller de doña Elena. Ella marcaba así los moldes de falda. El aire cambió. Begoña sonrió más fuerte como si pudiera tapar la incomodidad con dientes blancos. Seguramente se parece. En diseño textil hay muchas coincidencias. Mi papá la miró de reojo. Damián dejó la camisa en el perchero, pero lo hizo demasiado rápido. Yo guardé el celular. No dije nada. Ese silencio ya no era defensa. Era una forma de dejarlo seguir hablando. Mi papá recuperó el control como pudo. Se acabó la visita. Valeria, sal de aquí antes de que tenga que pedir seguridad. Claro. Caminé hacia la puerta sin correr. Al pasar junto al hombre de lentes, él bajó la voz. Yo conocí a su abuela. Ella no regalaba sus marcas. No volteé. Solo asentí una vez. Afuera, el sol me pegó en la cara. Respiré como si acabara de salir de una habitación sin aire. Revisé las fotos en mi celular. El bordado se veía claro. La aguja, la hoja, el hilo azul. Entonces entró un correo. El asunto decía, Comité de Compras, acuse de recepción. Abrí el mensaje. El comité confirmaba que acababa de recibir el expediente técnico de Grupo Montes Uniformes para la adjudicación estatal de uniformes escolares. Y en la primera línea del resumen aparecía una frase que me dejó helada: marca presentada como Iván Azul, propiedad operativa de Grupo Montes. El correo del comité me confirmó algo que yo ya sentía en el estómago: no estaban usando solo el apellido de mi abuela, estaban usando su nombre como si fuera suyo. Me quedé afuera del showroom, con el celular en la mano, leyendo esa frase una y otra vez. Marca presentada como Iván Azul, propiedad operativa de Grupo Montes. Propiedad operativa. Qué forma tan limpia de escribir un robo. No contesté el correo. No llamé a Arturo. No le mandé la foto del bordado a Damián. Si algo había aprendido ese día era que mi familia hablaba demasiado cuando creía que yo no tenía pruebas. Y yo necesitaba que siguieran hablando. Regresé al taller antes de que oscureciera. Entré por la cortina metálica, cerré con candado y puse el celular a grabar desde una repisa. Luego marqué a Nora Paredes. Me contestó al tercer tono. ¿Valeria? Nora, necesito preguntarte algo de la mesa de corte de mi abuela. Hubo silencio del otro lado. No fue un silencio de duda. Fue de recuerdo. ¿La grande, la que estaba pegada al fondo? Esa. Tiene un candado debajo. Nora respiró fuerte. Escuché ruido de televisión al fondo, luego una puerta cerrándose. No la abras sola. ¿Tú sabías? No sabía que había ahí. Pero doña Elena decía que esa mesa no se tocaba sin testigo. Miré la tela podrida colgando de la base. El candado negro seguía intacto, pequeño, terco. ¿Puedes venir? Dame media hora. Llegó con un suéter gris, una bolsa de mandado y los ojos llenos de años. Nora no era mi aliada poderosa. No tenía abogados ni contactos en el comité. Tenía algo más útil para mí en ese momento: memoria.
Entró despacio como quien regresa a una casa donde dejó una parte de su vida. Está peor de lo que pensé, murmuró. Mi papá dice que no sirve ni para chatarra. Nora soltó una risa triste. Tu papá siempre confundió lo viejo con lo inútil. Caminó hasta la mesa. Pasó la mano sobre la madera marcada y se quedó quieta. Yo acomodé el celular para que se viera su mano, la base, el candado y mi cara. Dije la fecha, mi nombre completo, que Nora Paredes estaba presente como testigo y que íbamos a revisar una cavidad encontrada bajo la mesa de corte del taller Ilván Azul. Nora me miró. Hablas como notaria. Hablar bonito no me salvó nunca. Documentar, tal vez. Ella asintió. Me ayudó a retirar el resto de la tela podrida. Debajo apareció una placa metálica del tamaño de una charola, empotrada en la madera. El candado sujetaba una argolla pequeña. No era fuerte. No estaba hecho para resistir un robo. Estaba hecho para que quien lo encontrara entendiera que no debía abrir sin cuidado. Tu abuela no escondía dinero, dijo Nora en voz baja. Escondía nombres. La frase me cruzó el pecho. Saqué una pinza pequeña de mi caja de herramientas. El candado cedió con un chasquido seco. No se rompió la placa. No se astilló la madera. Grabé cada movimiento. Al levantar la tapa salió olor a papel guardado, a cartón viejo, a polvo seco. Dentro había una caja metálica envuelta en plástico grueso. Nora se persignó, aunque nunca había sido muy de iglesia. La puse sobre la mesa. Grabé la caja por todos lados. No tenía logo. Solo una etiqueta amarillenta con la letra de mi abuela. Para cuando quieran borrar el origen. Sentí que se me cerraba la garganta. No había dinero. No había joyas. No había esas cosas que la gente imagina cuando encuentra un escondite. Había papeles. Y por algún motivo, eso me dio más miedo. Abrí la caja con cuidado. Lo primero era un acta notarial, protegida en una funda transparente. Leí el encabezado. Reconocimiento de creación, uso y titularidad de marca comercial Ilván Azul. El nombre de Elena Montes aparecía completo. Abajo, como testigo técnico de continuidad, aparecía también el mío. Valeria Montes. Yo no recordaba haber firmado eso, hasta que vi la fecha. Tenía 18 años. Entonces me volvió una escena breve, mi abuela sentada conmigo en una notaría chiquita, diciéndome que firmara sin pena, que algún día iba a entender. Yo estaba más preocupada por llegar a un examen que por leer todo. Ella me dio un pan dulce envuelto en servilleta y me dijo, no todo lo que heredas cabe en una casa. El recuerdo duró poco, pero me dejó temblando. Debajo del acta había un registro de marca. No era una copia simple. Tenía sellos, folios, renovaciones y anexos de patrones originales. El símbolo de la aguja con la hoja de laurel estaba ahí, limpio, claro, idéntico al bordado que Damián había presumido en el showroom. Miré a Nora. Esto nunca se transfirió. Ella negó con la cabeza. Doña Elena no confiaba en Arturo para eso. Pero él ha usado Ilván Azul en el expediente del comité. Entonces lo usó sin permiso. La frase era sencilla. Casi demasiado sencilla para el tamaño de lo que implicaba. Seguí revisando. Había moldes doblados con etiquetas de uniformes escolares, notas de tallas, acuerdos de trabajo con costureras y una lista de pagos pendientes que coincidía con el cuaderno café. Cada hoja tenía pequeñas marcas azules, como si mi abuela hubiera dejado migajas para que yo siguiera el camino. Al fondo de la caja había una memoria USB negra. Pegada encima tenía una etiqueta blanca. VM. Mis iniciales. No las de mi abuela. Las mías. ¿Por qué tendría algo con mi nombre?, susurré. Nora no contestó de inmediato. Se acercó a la ventana rota y miró hacia la calle, nerviosa. Porque ella sabía que algún día te iban a querer dejar como invitada en tu propia historia. Guardé el acta, el registro y la memoria en bolsas separadas. Las sellé con cinta, les puse hora escrita con pluma y las fotografié junto al recibo del remate. Después tomé el registro de marca y comparé el símbolo con la foto del uniforme del showroom. Era el mismo. Ya no era sospecha. Era propiedad. Era prueba. Nora se sentó en una silla vieja. ¿Vas a ir contra tu papá? Miré la caja abierta, la mesa, el taller oscuro. No voy contra él.
Voy a seguir el papel hasta donde llegue. Ella bajó la mirada. A veces el papel llega a la familia. Entonces que llegue. Más tarde, ya en mi departamento, puse la memoria USB sobre mi escritorio. No la conecté a mi computadora principal. Usé una laptop vieja sin cuentas abiertas, con la cámara del celular grabando todo desde un lado. La conecté. La pantalla parpadeó. Apareció una carpeta protegida y un cuadro gris pidiendo contraseña. Debajo decía una sola instrucción: ingrese día, mes y año del fallecimiento de Elena Montes. La contraseña era la fecha de muerte de mi abuela Elena, y antes de escribirla entendí que ella no había dejado un recuerdo. Había dejado una puerta. Tecleé el día, el mes y el año despacio. No por dramatismo. Por miedo a equivocarme y bloquear algo que llevaba años esperando. La carpeta se abrió con un sonido seco de la laptop vieja. No alcancé a revisar mucho. Aparecieron varias carpetas con nombres cortos: marca, patrones, pagos, facturación, comité. Una más tenía solo una serie de letras y números que no entendí de inmediato. Grabé la pantalla con el celular, sin tocar ningún archivo. Mi primer instinto fue abrir todo, pero ya había aprendido que las pruebas no se tratan como curiosidad. Se tratan como vidrio. Apagué la laptop, saqué la memoria USB y la guardé en una bolsa sellada. A la mañana siguiente el golpe en la puerta de mi departamento sonó demasiado formal para ser casual. Era un mensajero con un sobre blanco grueso con membrete del despacho Olvera y Asociados. Me pidió firma de recibido. La di, tomé foto del sobre antes de abrirlo y lo puse sobre la mesa, junto al acta notarial y el registro de marca. La carta venía firmada por el licenciado Ramiro Olvera, abogado de Grupo Montes Uniformes. Decía que yo tenía 24 horas para entregar las llaves del inmueble conocido como Antiguo Taller Ilván Azul, así como cualquier documento, archivo físico o digital encontrado dentro del lugar. Me acusaban de posesión indebida de archivo corporativo y advertían que, si no colaboraba, iniciarían acciones civiles y penales por daño patrimonial, robo de información y afectación a contratos públicos. Leí la carta completa 2 veces. No por miedo. Por precisión. Ellos no decían si existe algún archivo. Decían cualquier documento encontrado dentro del lugar. O sea, sabían que había algo. Pero si hubieran sabido que yo ya había abierto la mesa, Arturo no habría mandado una carta. Habría mandado a alguien a tirar la puerta. Mi celular sonó justo cuando estaba fotografiando la segunda página. Papá. Dejé que sonara 3 veces. Luego contesté y puse la llamada en altavoz con otro celular grabando. Valeria, dijo Arturo sin saludo. No quiero que hagas esto más grande. ¿Qué cosa? No juegues conmigo. ¿Ya recibiste la carta de Olvera? Sí. Entonces ya sabes qué hacer. Miré el sobre, la firma, los sellos. Su voz tenía esa calma falsa que usaba cuando quería sonar razonable antes de golpear. El taller es mío, dije. Lo compré en remate municipal. Arturo soltó una risa seca. Tú compraste un problema. Ese lugar tiene historia de la empresa. Pensé que era chatarra. Hubo un silencio corto. Que yo diga una cosa en familia no cambia los hechos legales. Curioso. Cuando te conviene, sí. Su respiración se endureció. No estás en posición de provocarme. No estoy provocando. Estoy contestando. Escúchame bien, dijo bajando la voz. Con una firma mía te dejo sin taller y sin apellido. Ahí estaba mi papá completo. No el empresario. No el hombre de familia de las fotos. El dueño imaginario de todo lo que tocaba, incluso de mi nombre. Sentí el golpe en el pecho, pero no lo dejé salir. Mi apellido está en mi acta de nacimiento, respondí. No en tu escritorio. Te estás equivocando. Puede ser. Por eso estoy documentando. Esa palabra le molestó más que cualquier insulto. ¿Qué encontraste, Valeria? No contesté. Te hice una pregunta. Y yo estoy tomando nota de que la hiciste. Colgó. Me quedé mirando la pantalla apagada. Su miedo ya no era teoría. Estaba en esa pregunta. ¿Qué encontraste? No dijo que inventaste. No dijo que estás buscando. Dijo que encontraste. Guardé el audio. Copié la carta.
Fotografié cada hoja con buena luz. Después hice lo que tenía que hacer antes de que ellos se movieran otra vez. Fui con una gestora que conocía de trabajos contables y empecé el trámite para pasar el taller a una figura legal propia, una pequeña sociedad patrimonial donde yo quedaba como administradora única. No era para esconderme. Era para que Arturo no pudiera presionarme como hija y arrebatarme como propietario. Si quería pelear por el taller, tendría que pelear contra papeles, no contra una cena familiar. Ese mismo día compré 2 cámaras pequeñas y una alarma sencilla. No eran de película. No tenían nada espectacular. Una quedó apuntando a la entrada. Otra, a la mesa de corte. También puse un sensor en la cortina metálica y cambié el candado por uno más pesado. Mientras instalaba la cámara interior, miré la mesa. El candado negro ya no estaba. La cavidad estaba cerrada otra vez, limpia, como si nunca hubiera revelado nada. Pero ahora yo sabía que mi abuela había dejado ahí más que papeles. Había dejado tiempo. Tiempo para que mi papá se confiara. Tiempo para que Damián usara lo que no era suyo. Tiempo para que Begoña vendiera una historia bonita. Y tiempo para que yo aprendiera a no romperme en público. Al anochecer regresé a mi departamento. Volví a sacar la carta de Olvera y leí el encabezado técnico. Tenía un folio interno en la esquina superior derecha. Folio HA-07-VM. Se me helaron los dedos. Abrí la laptop vieja, conecté la memoria USB y entré de nuevo con la fecha de muerte de Elena. La carpeta protegida apareció. Y ahí, entre los documentos, había un archivo con el mismo folio exacto de la carta de Olvera. El archivo con el mismo folio de la carta de Olvera estaba ahí, dentro de la memoria que mi abuela había dejado escondida en la mesa. No lo abrí. Esa fue la parte más difícil. Tenía la mano sobre el mouse, la pantalla encendida y el corazón golpeándome como si alguien estuviera tocando la puerta. Pero sabía que si abría algo mal, si modificaba la fecha de acceso, si dañaba un dato sin querer, mi familia iba a decir que yo había sembrado pruebas. Y Arturo llevaba toda mi vida preparándose para decir que la loca era yo. Así que desconecté la laptop vieja, guardé la memoria negra en su bolsa sellada y llamé a Mateo Arriaga. Mateo no era abogado ni héroe. Era técnico en sistemas de esos que arreglan facturación, respaldos, timbres fiscales y errores que nadie entiende hasta que ya les cayó un requerimiento. Lo conocía por trabajos contables. Era serio, discreto y jamás preguntaba más de lo necesario. Me citó en su oficina, arriba de una papelería, a las 10 de la mañana. Llegué con una mochila sencilla. Dentro llevaba la memoria, el acta notarial, el registro de marca y una libreta con todo anotado en orden. Mateo abrió la puerta con cara de desvelado y una taza de café en la mano. «Traes cara de que no vienes por una impresora atorada», dijo. No entré y cerré la puerta. Puse todo sobre su escritorio. Primero la memoria sellada. Luego las fotos del taller. Luego la carta de Olvera. Él no tocó nada al principio. Solo se inclinó, leyó el folio de la carta y después miró la etiqueta blanca con mis iniciales. ¿Esto salió de dónde? De una cavidad en la mesa de corte de mi abuela Elena. Mateo dejó la taza. Necesito que me digas desde ahorita si esto tiene pleito familiar. Sí. Entonces no lo revisamos como curiosidad. Lo revisamos como evidencia. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Mateo sacó guantes, una cámara pequeña y un disco nuevo. Me pidió que grabara el proceso con mi celular. Abrió una computadora limpia, sin conexión, y conectó un lector aparte. No abrió la memoria directo. Primero hizo una copia forense, como él le llamó, una copia espejo para revisar sin tocar el original. Lo original se queda intacto, explicó. Si alguien pregunta, tú no alteraste nada. Trabajamos sobre copia. Asentí. A veces una frase técnica puede tranquilizar más que un abrazo. Cuando terminó la copia, abrió las carpetas. No había nombres raros para impresionar. Todo estaba ordenado de una forma que me dolió por lo familiar: marca, patrones, pagos, facturación, comité. Mi abuela no usaba computadoras así. Alguien le había ayudado. O alguien había seguido alimentando esos archivos después de su muerte. Mateo abrió primero la carpeta de facturación. Aparecieron comprobantes fiscales digitales, contratos de maquila, recibos de nómina, solicitudes de proveedor y varias firmas electrónicas asociadas a trámites de Grupo Montes Uniformes.
Yo me acerqué a la pantalla. ¿Por qué aparece mi nombre ahí? Mateo no contestó de inmediato. Revisó columnas, fechas, sellos, rutas de acceso. Luego se echó hacia atrás en la silla. Valeria, tu firma aparece usada en varios movimientos. Sentí que el cuarto se hizo más chico. No puede ser. Yo no firmé eso. No dije que lo firmaras tú. Dije que se usó tu acceso. Me mostró un registro. Mi nombre completo. Mi RFC. Solicitudes relacionadas con marca, patrones de producción y documentos para proveedor público. Había comprobantes enviados con una cuenta asociada a Grupo Montes. También había contratos donde Ilván Azul aparecía como línea operativa dentro de la empresa de mi papá. Esto me puede caer a mí, dije. Mateo me miró con una seriedad que no le conocía. Valeria, esto no es un pleito familiar. Esto te puede mandar a declarar. Me quedé quieta. Ya no era solo el taller. Ya no era solo el símbolo bordado en una camisa. Si mi firma estaba metida en esos trámites, podían usarme como responsable cuando algo se rompiera. Podían decir que yo autoricé. Que yo sabía. Que yo participé. Y lo peor era que Arturo ya me había llamado para preguntar qué encontré. ¿Se puede saber desde dónde se creó?, pregunté. Mateo volvió a la pantalla. Podemos ver metadatos. No siempre dicen todo, pero dejan huellas. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. Solo se oía el ventilador viejo de la oficina y el teclado de Mateo. Yo miraba su cara, buscando algún gesto que me avisara si lo que veía era peor o mejor. No fue mejor. Hay un equipo recurrente, dijo. Giró la pantalla un poco hacia mí. El nombre del equipo aparecía varias veces. No era una serie cualquiera. Era el nombre interno de la computadora de Damián. Lo reconocí porque yo misma había configurado un respaldo contable años atrás, antes de que me sacaran de todas las reuniones importantes. Damián Comercial 1. Me ardieron los ojos, pero no lloré. ¿Él lo hizo? No puedo decir eso todavía. Puedo decir que varios archivos se generaron o modificaron desde ese equipo. ¿Cuándo? Mateo abrió el historial. La fecha que apareció me hizo sentir un hueco en el estómago. Ese día yo no estaba en la oficina. Ni siquiera estaba cerca. Estaba en el hospital civil acompañando a Nora, porque le habían hecho una cirugía de urgencia y nadie de su familia pudo quedarse toda la noche. Recordé el pasillo frío, la silla de plástico, la máquina de café que no servía. Recordé haber mandado un mensaje a Damián avisando que no iba a poder revisar nada esa semana. Y mientras yo cuidaba a Nora, alguien había usado mi identidad digital para mover documentos de Ilván Azul. Guarda eso, dije con la voz más baja de lo que esperaba. Ya está guardado en la copia. También voy a generar un reporte de integridad. No quiero opiniones. Solo rastros. Eso te voy a dar. Mateo siguió revisando la carpeta del comité. Ahí estaban las versiones del expediente técnico que Grupo Montes había preparado para la adjudicación de uniformes escolares. Había anexos con la marca Ilván Azul, patrones originales, capacidad de producción y cumplimiento de nómina. Todo amarrado a mi nombre sin decirlo de frente. Mateo se quedó mirando una hoja. Valeria. ¿Qué? Este paquete no es viejo. Lo van a presentar actualizado. ¿Cuándo? Él bajó la vista al calendario del proceso. Según esto, la adjudicación es en 12 días. El aviso del comité no me pidió que contara mi dolor. Me pidió que probara mi oposición. Y eso, aunque suene raro, me calmó. El dolor mi familia siempre lo había tratado como berrinche. La prueba no. La prueba tenía fecha, sello, folio y consecuencias. Así que esa noche no dormí. Me senté en la mesa de mi departamento con 3 cosas abiertas: la convocatoria de uniformes escolares, el expediente técnico que el comité había recibido de Grupo Montes y el registro de marca Ilván Azul que mi abuela Elena había dejado escondido bajo la mesa de corte. Afuera, la ciudad seguía como si nada. Perros ladrando, motos pasando, una vecina arrastrando una silla. Adentro, cada página que yo leía cambiaba el tamaño del problema. La convocatoria no era tan complicada como parecía. Pedía capacidad de producción, cumplimiento laboral, experiencia previa en uniformes escolares y acreditación de diseño propio o marca registrada.
Cada requisito daba puntos técnicos. Sin suficientes puntos, Grupo Montes no podía llegar a la fase económica, donde se peleaba el contrato grande. Y ahí entendí por qué Arturo tenía tanta prisa. No solo quería que yo no hablara. Necesitaba que yo firmara. Ilván azul no era un adorno sentimental en una manga. Era el ancla de su expediente. Sin la marca, sin los patrones originales y sin la continuidad del taller de mi abuela, Grupo Montes perdía los puntos que lo ponían arriba de los otros proveedores. Leí otra vez el resumen del comité. Marca presentada como Ilván azul, propiedad operativa de Grupo Montes. Luego puse a un lado el registro de Elena. Titular original, Elena Montes. Renovación con testigo de continuidad, Valeria Montes. No aparecía Arturo. No aparecía Damián. No aparecía Grupo Montes Uniformes. Me quedé mirando esos nombres hasta que el cansancio se volvió claridad. Mi papá no estaba defendiendo una empresa. Estaba defendiendo una mentira que necesitaba mi firma para sobrevivir. A la mañana siguiente Mateo me mandó el respaldo de la campaña de Begoña. La agencia Prisma Norte había pagado publicaciones, repetido frases y movido cuentas para empujar la idea de que yo quería dejar sin uniformes a niños. Lo guardé todo, pero no respondí. Primero debía entender el contrato. Primero debía ver dónde estaba el cuello de botella. Cerca del mediodía me llamó Arturo. Esta vez no contesté. Mandó mensaje. Necesitamos hablar solos. Sin abogados. Sin teatro. Me quedé viendo la pantalla. Esa palabra, solos, decía más que cualquier amenaza. Cuando mi papá quería hablar solos, quería quitar testigos. Quería volver la realidad una conversación de familia, donde él siempre era juez, víctima y dueño de la mesa. Contesté, solo por mensaje o en lugar público. Tardó 6 minutos. Cafetería del Hotel Alameda. 3 de la tarde. Llegué a las 3 en punto. No por respeto a él, sino porque quería que cualquier cámara del lugar registrara que yo no llegué escondida. Elegí una mesa cerca de la ventana. Puse mi celular boca abajo grabando audio desde antes de que él entrara. Arturo llegó con traje oscuro, sin Damián, sin Begoña, sin Olvera. Eso fue lo primero que confirmó que tenía miedo. Se sentó frente a mí y pidió café sin verme. «Estás haciendo mucho ruido», dijo. «Yo no subí publicaciones». «No te hagas la inocente». «¿Sabes a qué me refiero?» «Me refiero a lo mismo. Todo lo que he hecho está documentado». Apretó la mandíbula. «Valeria, el comité recibió una oposición. Tú y yo sabemos que viene de ti». «No he negado nada». «Entonces retírala». «¿Por qué?» Soltó una risa baja, cansada, como si yo fuera una niña repitiendo preguntas tontas. «Porque no entiendes lo que está en juego». «Explícamelo». Se inclinó hacia mí. «Es un contrato de uniformes escolares para miles de niños. Es trabajo para costureras. Es estabilidad para proveedores. Es el futuro de la empresa. Y tú estás dispuesta a ponerlo en riesgo por una mesa vieja y una firma de tu abuela». No levanté la voz. «Esa firma sostiene los puntos técnicos de tu expediente». Su mirada cambió. Fue mínimo. Apenas un parpadeo fuera de ritmo. Pero lo vi. Arturo ya sabía que yo había leído la convocatoria. ¿Quién te está asesorando? Nadie que tenga que importarte. Te estás metiendo en un proceso grande, hija. Hija. Qué palabra tan cómoda para él cuando necesitaba bajar el tono. Yo no me metí, dije. Usaron Ilván azul. Ilván azul es parte de nuestra historia familiar. No. Es una marca con titularidad. Las marcas se trabajan, Valeria. No se veneran como estampitas. Entonces acrediten la suya. Se quedó callado. Ahí estuvo el centro exacto de todo. Si Grupo Montes tenía tanto poder, tanta historia y tanta capacidad, ¿por qué necesitaba colgarse del nombre de un taller abandonado que mi papá juraba que no servía ni para chatarra? Arturo se acomodó el reloj. Podemos arreglarlo. ¿Arreglar qué? Tu molestia. Esa palabra me dio asco. Molestia. Como si usar mi firma, borrar a mi abuela y exponerme legalmente fuera una incomodidad emocional. Sacó un sobre delgado de su portafolio y lo puso sobre la mesa. No es un reconocimiento de nada.
No te confundas. Es una compensación familiar para que cierres este episodio. No lo toqué. ¿Cuánto? 580.000 pesos. Sentí el golpe, pero no en la cara. Más abajo. En una parte vieja. Esa era la cantidad exacta que mi abuela había dejado como fondo para que yo estudiara y que Arturo terminó usando para comprar las primeras máquinas que luego puso a nombre de Damián. Yo lo sabía porque había visto el retiro. Él sabía que yo lo sabía. Durante años, ese número había sido una puerta cerrada. Ahora mi papá lo estaba poniendo frente a mí como si fuera limosna. Por un momento recordé la mesa de la cocina de mi abuela, el mantel de flores y a Elena contando billetes en sobres separados. Uno decía renta. Otro decía hilos. Otro tenía mi nombre. Este es para que no dependas de nadie, me dijo. Yo tenía 17 años y todavía creía que los adultos respetaban los sobres ajenos. Volví al presente. No, Arturo me miró como si no hubiera escuchado bien. No te estoy ofreciendo poco. No dije que fuera poco. Entonces no seas necia. No voy a firmar una cesión. No voy a retirar una oposición. No voy a validar documentos que no reconozco. El café de Arturo llegó. Él esperó a que el mesero se fuera. Después apoyó las manos sobre la mesa. No te estoy pidiendo permiso, Valeria. Te estoy dando oportunidad de obedecer sin hacer ruido. Ahí estaba otra vez. El hombre que no sabía distinguir entre familia y propiedad. Me dieron ganas de decirle todo. Que tenía el USB. Que Mateo había encontrado la e-firma. Que el equipo de Damián aparecía en los metadatos. Que Begoña ya estaba documentada con su agencia. Que Iván Azul no era un recuerdo, era la piedra que podía tirarles el contrato entero. Pero si lo decía, le regalaba tiempo. Así que solo abrí mi libreta y anoté la frase. Arturo me vio escribir. ¿Qué haces? Tomar nota. Siempre con tus notitas. Siempre con tus amenazas. Su cara se puso dura. Última vez, Valeria. Toma el dinero, firma la autorización de uso de marca y deja que la empresa haga lo que sabe hacer. ¿Y qué sabe hacer? Crecer. Usar nombres ajenos no es crecer. Empujó el sobre hacia mí. Piénsalo. Hoy todavía puedo presentarte como parte de la familia. Mañana puedo presentarte como la persona que quiso tumbar uniformes para niños por resentida. Eso ya lo hizo Begoña. No esperaba esa respuesta. Lo noté porque sus dedos se tensaron sobre la taza. Begoña protege a la empresa. No. Begoña protege la historia que les conviene. Arturo se levantó despacio. Te vas a quedar sola. Lo miré desde mi silla. No sería la primera vez. Por un segundo pareció que iba a decir algo más. Luego tomó el sobre y lo guardó. No porque ya no quisiera pagar, sino porque entendió que no iba a comprar mi silencio con el mismo dinero que me habían quitado. Antes de irse, dejó una tarjeta sobre la mesa. Olvera tendrá el documento listo. No hagas esto más difícil. Me quedé ahí hasta que salió del hotel. Luego tomé una foto de la tarjeta, guardé el audio y abrí el mensaje del comité otra vez. Tenía que responder. Pero no con emoción. Con una ruta. Arturo quería una autorización rápida, sin testigos, para usar Iván Azul. Yo necesitaba que pidiera eso de forma comprobable. Así que le escribí solo una frase: mándamelo por escrito. La adjudicación era en 12 días, y Begoña no esperó ni uno para convertirme en la villana. Salí de la oficina de Mateo con la memoria sellada, el reporte inicial de metadatos y una sensación horrible en el estómago. Ya no estaba defendiendo un taller viejo. Estaba defendiendo mi nombre, mi firma y mi libertad. No alcancé a llegar a mi departamento cuando el celular empezó a vibrar sin parar. Primero fue un mensaje de una conocida de la universidad. Val, ¿es cierto que estás chantajeando a tu familia? Luego otro de una prima lejana que nunca me escribía. Qué feo que quieras tumbar un contrato para niños solo por coraje. Después vino el enlace. Era una publicación de Begoña. La foto era perfecta. Ella, Damián y Arturo aparecían en el showroom, rodeados de uniformes limpios, mochilas nuevas y rollos de tela azul. Al centro había una niña probándose un champer, sonriendo hacia la cámara.
El texto decía que Grupo Montes estaba a punto de entregar uniformes dignos a miles de estudiantes, pero que intereses personales y resentimientos familiares intentaban frenar el proyecto. No decía mi nombre completo. No hacía falta. Begoña era experta en lanzar piedras envueltas en terciopelo. Seguí leyendo. Hay personas que prefieren destruir una oportunidad para niños antes que aceptar que no fueron parte del crecimiento. En nuestra familia creemos en trabajar, no en extorsionar. Abajo en comentarios, alguien ya había escrito, la pobrecita quiere cobrar por un apellido que nunca supo cargar. Reconocí el tono de inmediato. No sabía si lo había escrito Begoña, Damián o alguien de su agencia. Pero olía a ellos. Me senté en el coche sin encenderlo. El cuerpo me pidió contestar. Escribir una sola frase. Subir la foto del logo Ilván azul. Decir que mi firma estaba siendo usada. Decir que no eran víctimas, eran ladrones con buena iluminación. Pero me detuve. Si yo respondía con rabia, ellos iban a usar mi rabia como prueba de que estaba fuera de control. Así que hice lo que más les molestaba. Documenté. Captura de pantalla de la publicación. Captura de los comentarios. Captura de los perfiles que repetían la misma frase con palabras casi iguales. Guardé el enlace. Grabé la pantalla bajando lentamente para que se viera fecha, usuario y texto completo. Después llamé a Mateo. Ya empezó la campaña. ¿Te mencionaron? No de forma directa. Mejor para ellos. Peor para ti. Así pueden ensuciar sin hacerse responsables. Necesito saber de dónde salió. Mateo suspiró. Pásame enlaces. No prometo magia, pero si hay pauta, agencia o cuentas coordinadas, algo se puede rastrear. Le mandé todo. A los 20 minutos mi vecina de abajo me mandó un audio. Apenas la conocía. Valeria, disculpa que me meta, pero vi algo en redes. Ojalá no sea cierto. Tu papá se ve tan preocupado. Imagínate dejar sin uniformes a niños por un pleito de terrenos. Terrenos. Ya habían cambiado la historia. No era marca. No era firma. No era uso indebido de documentos. Era un pleito de terrenos más fácil de digerir, más fácil de odiar. Al llegar a mi departamento, abrí la computadora y puse todo en carpetas por fecha. Publicaciones. Comentarios. Mensajes privados. Capturas de perfiles. No respondí a nadie. Ni a la prima. Ni a la vecina. Ni a una excompañera que me escribió, siempre fuiste intensa, pero esto ya es demasiado. A media tarde Begoña subió un vídeo. Aparecía caminando entre máquinas modernas con música emotiva de fondo. Hoy más que nunca defendemos el trabajo de nuestras costureras, decía. No vamos a permitir que una diferencia familiar ponga en riesgo el sustento de quienes dependen de nosotros. Costureras. Usaban a las mismas mujeres que habían dejado con pagos pendientes como escudo para verse nobles. El estómago se me revolvió. Sonó mi teléfono. Era Nora. Niña, ¿qué está pasando? Me habló Lucha llorando. Dice que en la empresa les dijeron que tú quieres cerrarles el trabajo. Cerré los ojos. No es cierto. Yo sé que no. Pero ellas tienen miedo. ¿Arturo las reunió? Eso dicen. Les enseñaron publicaciones. Les dijeron que si el contrato se caía, era por tu berrinche. Apreté la pluma hasta que me dolió la mano. Diles que no firmen nada sin leer. Ya las están apurando. Nora, por favor. Diles que guarden mensajes, audios, lo que sea. No les pidas que me defiendan. Solo que guarden. Ella entendió. Tu abuela decía que el hilo se rompe donde uno no ve. Por eso estoy mirando. Colgué. A los pocos minutos Mateo me mandó un mensaje. Hay pauta pagada. La publicación la movió una agencia llamada Prisma Norte. Está ligada a Begoña. Te mando respaldo. No sonreí. Pero algo se acomodó en mí. Begoña no estaba opinando como esposa preocupada. Estaba operando una campaña. Eso cambiaba todo. Mientras guardaba el respaldo, entró un mensaje privado de una cuenta que no conocía. La foto de perfil era una mochila escolar. Señora Valeria, soy mamá de tercero.
Perdón que le escriba. Vi lo que dicen de usted, pero ese uniforme se descose igual que hace años. Yo compré uno de hilván azul cuando mi hijo mayor estaba chico. Era bueno. Este no. Nada más quería que supiera. Me quedé mirando el mensaje. Una madre cualquiera acababa de decir lo que todos los proveedores estaban fingiendo no notar. Grupo Montes estaba usando el nombre viejo para vender algo que ya no tenía la misma calidad. Le contesté solo, gracias. Guarde su comprobante y fotos, por favor. No dije más. Al anochecer, cuando creí que el día ya había dado todos sus golpes, llegó un correo oficial. Remitente, Comité de Compras. Asunto, aviso de aclaración sobre oposición documental. Abrí el archivo con la garganta seca. El comité me informaba que si yo sostenía cualquier objeción contra el expediente de Grupo Montes Uniformes, debía presentarme a explicar y respaldar mi dicho dentro del plazo indicado. Si no lo hacía, mi oposición quedaría como improcedente. Leí la última línea 3 veces. Tenía que explicar todo ante el comité. Y por primera vez, ya no iba a bastar con guardar silencio. Arturo no tardó ni media hora en responder mi mensaje. No mandó el documento que yo pedí. Mandó una foto borrosa de una hoja sin firma, con el nombre de Olvera en el encabezado y una frase que decía autorización familiar de uso histórico. Familiar. Histórico. 2 palabras bonitas para no decir cesión. La dejé guardada. No la contesté. Esa mañana entendí que si seguía jugando en el terreno de mi papá, él siempre iba a mover la cerca. Entonces salí del departamento con una carpeta azul, la copia del registro de hilván azul, el acta notarial, las fotos del bordado, el acuse del comité y el reporte preliminar de Mateo. No llevaba todo para pelear. Llevaba lo mínimo para abrir una puerta oficial. Llegué a la oficina de propiedad industrial antes de que abrieran ventanilla. Había gente formada con carpetas, loncheras, cafés y esa cara de quien sabe que cualquier trámite puede comerse medio día. Yo tomé turno y me senté a revisar por última vez el escrito. Aviso preventivo por uso indebido de marca. No era una demanda completa. No era el golpe final. Era una bandera clavada en el expediente para decir, cuidado, esta marca tiene una oposición viva. Cuando me llamaron, la muchacha de ventanilla revisó mis papeles con calma. ¿Trae comprobante de continuidad de uso? Sí. Le pasé las fotos viejas del taller, el registro renovado, la imagen del símbolo en la mesa de mi abuela y las fotos recientes del showroom de Grupo Montes. También agregué la captura del expediente del comité donde ellos presentaban hilván azul como parte de su operación. La muchacha levantó una ceja. ¿Es familia? Sí. Hizo una mueca pequeña, de esas que dicen todo sin meterse. Entonces guarde copias de todo. En estos casos luego nadie se acuerda de lo que firmó. Por eso estoy aquí. Selló la primera hoja. Luego la segunda. El sonido del sello pegando contra el papel me dio una tranquilidad rara. No era victoria, pero era piso. Por primera vez en años, un trámite no estaba siendo usado contra mí. Estaba hablando por mí. Al salir, mandé copia del acuse al comité de compras. También anexé una solicitud sencilla, que se requiriera a Grupo Montes Uniformes aclarar la titularidad y autorización de uso de hilván azul antes de seguir evaluando el expediente técnico. No escribí insultos. No escribí mi historia. No mencioné que Arturo me había ofrecido exactamente 580.000 pesos, la misma cantidad que me quitaron años atrás. Eso lo guardé para después. Solo escribí hechos. A las 2 horas, llegó la primera respuesta. El comité acusaba recibo y solicitaba aclaración documental a Grupo Montes sobre la marca presentada en su expediente. No suspendía todo el proceso, pero sí detenía la parte técnica relacionada con hilván azul hasta que ellos justificaran el uso. Leí el correo 2 veces. Después una tercera. No era justicia completa. Era una piedra en el engrane. Y para una empresa que corría contrarreloj, una piedra pequeña podía hacer mucho ruido. Me llamó Damián. No contesté. Mandó audio. Valeria, no sé qué te crees, pero acabas de meterte con el contrato más importante que hemos tenido. Si querías llamar la atención, felicidades. Ya la tienes. Guardé el audio. Luego entró una llamada de un número desconocido. Contesté porque podía ser del comité. Era una mujer de compras de una escuela privada con la que yo había trabajado años atrás.
Valeria, te llamo porque Damián Montes me dijo que estás circulando documentos falsos para afectar a Grupo Montes. Quise preguntarte directamente. Me quedé quieta. Gracias por preguntar. No puedo hablar de un procedimiento en curso, pero no estoy circulando documentos falsos. Él dice que estás resentida porque no te dieron puesto en la empresa. Casi me dio risa. Risa cansada. No pedí puesto. Pedí que no usaran una marca que no les pertenece. Hubo silencio. Entonces sí hay tema de marca. Hay un procedimiento. Eso es lo único que puedo decirte. La mujer suspiró. Te aviso porque ya está llamando a varios clientes. Dice que tengas cuidado, que estás falsificando papeles de tu abuela. Ahí estaba la reacción. Damián no corrió a buscar la verdad. Corrió a ensuciar el agua. Gracias por decírmelo, respondí. Valeria, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Miré el acuse sellado sobre mi escritorio. No estoy bloqueando una empresa. Estoy bloqueando una mentira. Cuando colgué abrí una hoja nueva y anoté los nombres de todos los clientes que podían estar recibiendo esa versión. No para llamarles a defenderme como desesperada. Para registrar el patrón. A media tarde Mateo me mandó un mensaje. Damián ya está moviendo la historia. Me llegó por 2 lados que dicen que el registro de Iván Azul es falso. ¿Puedes guardar rastros? Ya estoy en eso. Después escribió otra cosa. También revisé el folio que me pasaste. El archivo de la USB y la carta de Olvera no solo coinciden. El folio pertenece a una carpeta interna creada antes del remate. Me quedé mirando esa frase. Antes del remate. Eso significaba que sabían de la existencia del archivo antes de que yo comprara el taller. Sabían que había algo que recuperar. Solo no sabían que la mesa de Elena iba a abrirse primero para mí. Esa noche fui al taller. Revisé las cámaras. Nadie había entrado. La mesa seguía quieta, la cortina cerrada, el polvo en su lugar. Puse una copia del aviso preventivo dentro de una bolsa y la guardé en una caja distinta. No todo debía estar en el mismo sitio. Mi abuela me había enseñado eso sin decirlo. Cuando regresé al departamento, tenía un correo nuevo. El remitente era una firma de consultoría contable con la que yo llevaba meses trabajando. El asunto decía, suspensión temporal de contrato. Abrí el mensaje. Por riesgo reputacional y menciones recientes vinculadas a conflicto familiar, mi contrato de consultoría quedaba suspendido hasta nuevo aviso. La suspensión de mi contrato de consultoría me llegó como una piedra en la boca. No lloré. No aventé la laptop. No marqué para rogar. Solo guardé el correo en una carpeta nueva y escribí arriba, consecuencia directa de campaña reputacional. Era una forma fría de decir que Begoña ya había logrado que el lodo llegara a mi trabajo. Dormí poco. A la mañana siguiente fui al taller temprano para revisar las cámaras y asegurarme de que la mesa seguía intacta. La calle estaba tranquila, con puestos apenas abriendo y un perro dormido junto a la banqueta. Pero cuando doblé la esquina, vi un grupo de personas frente a la cortina metálica. Había unas 15, tal vez 20. Mujeres con bolsas de mandado, 2 hombres con gorras, una señora cargando a una niña. Y al centro, como si hubiera organizado una conferencia de prensa sin cámaras grandes, estaba Arturo. Damián también estaba ahí, con el celular en la mano. Begoña no apareció, pero su estilo sí. Había un cartel pegado en la pared que decía, queremos trabajar, no pleitos familiares. Sentí el estómago apretarse. Arturo me vio llegar y levantó la voz lo suficiente para que todos escucharan. Ahí está. Pregúntenle a ella por qué se está poniendo en riesgo el pago de ustedes. Varias miradas se fueron contra mí. Algunas con enojo. Otras con miedo. El miedo era peor. Porque yo lo entendía. Me acerqué despacio sin abrir la cortina. Buenos días. Una mujer de cabello recogido dio un paso al frente. ¿Usted es Valeria? Sí. Nos dijeron que por su culpa se puede caer el contrato. Que si se cae, no nos van a pagar las semanas adelantadas. Arturo cruzó los brazos. Diles la verdad. Diles que pusiste una oposición solo para castigarme. Yo miré a la mujer, no a él. ¿Usted trabaja actualmente para Grupo Montes? Sí. Por temporada.
¿Tiene contrato? La mujer dudó y volteó hacia Arturo. Él sonrió. ¿Ves? Llegas a asustarlos con tecnicismos. Esta gente quiere trabajar, no llenar papelitos para satisfacer tu ego. Damián agregó sin levantar la vista del celular, si esos señores no cobran, será por tu berrinche, no por mi empresa. La frase prendió murmullos. Una señora mayor me señaló con el dedo. Mi hijo depende de ese pago. Yo no sé de marcas ni de papeles. Yo sé que si usted bloquea, nosotros no comemos. Ahí me pegó donde querían. Porque yo sí sabía lo que era medir el mandado. Sabía lo que era guardar monedas para el camión. Sabía lo que era ver a Nora contar billetes y decidir qué deuda pagar primero. Pero también sabía cuando alguien usaba el hambre de otros como escudo. Respiré y saqué mi libreta. No vine a quitarles trabajo. Vine a pedir que no usen documentos falsos para conseguirlo. Arturo soltó una carcajada breve. Escuchen. Ahora también dice que somos falsos. Qué fácil es hablar cuando una no tiene nómina que pagar. En ese momento escuché una voz detrás del grupo. Arturo, tú nunca pagaste completa ni la nómina vieja. Todos voltearon. Era Nora. Venía caminando lento con una carpeta bajo el brazo y la cara pálida, pero firme. A su lado venían Lucha y Amparo, dos costureras antiguas de hilván azul. No estaban arregladas para cámara. No traían cartel. Traían papeles. Arturo perdió la sonrisa por un segundo. Nora, no te metas. Me metí desde que usaste a las muchachas para tapar tus deudas. Damián bajó el celular. Señora, con todo respeto, usted no sabe cómo funciona la empresa ahora. Nora lo miró de arriba a abajo. Y tú no sabes ni enhebrar una recta, mijo. No me vengas a explicar taller. Algunas personas soltaron una risa nerviosa. Yo abrí la cortina del taller solo lo suficiente para que entráramos sin convertirlo en espectáculo. No dejé pasar a Arturo ni a Damián. Quien quiera hablar conmigo, entra de dos en dos. Sin grabar. Sin presión. Si quieren quedarse afuera, también está bien. Arturo dio un paso. Este inmueble sigue bajo revisión. Este inmueble es mío. Y hay cámara. Se detuvo. Eso fue suficiente. Entraron primero la mujer que me había hablado y un hombre de gorra. Nora puso su carpeta sobre la mesa de corte. Dentro venían listas de nombres, pagos pendientes y copias de recibos viejos. Yo saqué aparte una impresión de la nómina reciente que Mateo había encontrado dentro de los archivos relacionados con Grupo Montes. No era la nómina completa, pero tenía suficientes nombres para ver algo raro. Necesito confirmar quiénes trabajan de verdad, dije. No para perjudicar. Para separar a personas reales de papeles usados sin permiso. El hombre de gorra frunció el ceño. ¿Cómo qué personas reales? Le mostré una hoja. Este nombre aparece cobrando en la relación de personal asignado al contrato. La mujer se inclinó. ¿Don Chava? Nora se quedó inmóvil. Salvador Ríos murió hace 3 años. El silencio que siguió fue distinto. No era enojo contra mí. Era desconfianza contra la hoja. ¿Cómo que está cobrando?, preguntó el hombre. No digo que esté cobrando él, respondí. Digo que su nombre aparece como si siguiera activo. Nora abrió su carpeta con manos temblorosas y sacó una copia de acta de defunción. Yo fui al entierro. Su esposa trabajó con nosotras. La mujer se tapó la boca. Arturo golpeó la cortina desde afuera. Valeria, no manipules a mi gente. Abrí un poco y lo miré. Tu gente acaba de encontrar a un muerto en tu nómina. La cara de Damián cambió. No mucho. Pero cambió. Ahí entendí que esto ya no era solo hilván azul. No era solo la marca ni mi firma ni la mesa de mi abuela. Si estaban usando nombres de trabajadores muertos, pagos inflados y gente asustada para sostener un contrato público, el problema era más grande. Tomé una hoja limpia y empecé una lista nueva. Personas reales. Pagos pendientes. Nombres usados. Nómina irregular. Nora me miró como si también entendiera el tamaño de la puerta que acabábamos de abrir. Y yo por primera vez dije en voz alta lo que el papel ya estaba gritando, esto no es solo una marca. Esto parece fraude laboral.
Decir fraude laboral en voz alta cambió el aire del taller. Los trabajadores que estaban adentro dejaron de hablar. Nora apretó su carpeta contra el pecho. Afuera Arturo seguía golpeando la cortina metálica, pero ya no sonaba como un padre enojado. Sonaba como alguien que quería entrar antes de que todos entendieran lo que acabábamos de ver. No abrí. Tomé fotos de la nómina, de la lista de Nora y del nombre de Salvador Ríos, el hombre que llevaba 3 años muerto y aún aparecía como trabajador activo. Después les pedí a las personas presentes que no firmaran nada ese día. No les pedí que me creyeran. No les pedí que enfrentaran a Arturo. Solo les pedí que guardaran mensajes, recibos y cualquier comprobante de pago. Una mujer me miró con desconfianza. ¿Y si por hacerle caso a usted nos corren? Entonces también guarden eso, le dije. No tienen que defenderme. Solo no borren lo que les manden. Cuando por fin se fueron, Arturo me llamó 6 veces. Damián me mandó 3 audios. Begoña subió una historia diciendo que ciertas personas estaban manipulando a trabajadores humildes para atacar a una empresa mexicana. No contesté nada. Regresé a mi departamento con las manos sucias de polvo y el cuerpo pesado. Creí que lo peor de ese día ya había pasado, hasta que abrí el correo donde mi contrato de consultoría seguía suspendido. Esta vez venía un segundo mensaje del socio encargado. Valeria, necesitamos pausar toda colaboración hasta aclarar tu situación pública. Recibimos información preocupante. Información preocupante. Le pedí que me dijera qué información. Tardó casi 1 hora en responder. Me mandó un documento de varias páginas. No venía firmado por Begoña, claro. Ella no dejaba huellas tan simples. Pero el diseño, el tono y las frases eran las mismas de su campaña. El dossier decía que yo era una exempleada resentida, que había comprado un inmueble en remate para presionar a mi familia, que estaba intentando frenar un contrato público y que había indicios de manipulación documental. Incluía capturas de publicaciones, fotos mías entrando al taller y una frase subrayada en amarillo: Valeria Montes podría representar riesgo reputacional para cualquier firma asociada. Me quedé mirando esa línea. No decía que yo hubiera hecho algo. Decía que podía representar riesgo. Con eso bastaba para que un cliente asustado cerrara la puerta sin preguntar. Me ardió la cara. No de vergüenza. De coraje. Pero otra vez no publiqué nada. Abrí una carpeta nueva y guardé el dossier. Luego guardé el correo del socio, la hora de recepción, los enlaces de redes, el respaldo de Mateo sobre la pauta de Prisma Norte y el audio de Damián acusándome de falsificar papeles. Todo junto mostraba un camino. Primero me ensuciaban. Luego alguien perdía confianza. Después ellos decían que yo estaba aislada porque nadie serio me respaldaba. Era una trampa vieja con maquillaje nuevo. Esa noche Arturo me mandó un mensaje. Ya viste lo que pasa cuando juegas contra tu familia. Todavía puedes detenerte. Damián mandó otro. Te dije que no sabías hacer negocio. Ahora ni trabajo tienes. No respondí. En lugar de eso, redacté una queja formal para la firma que me suspendió. No para rogarles que me devolvieran el proyecto, sino para dejar constancia de que la suspensión se basaba en un dossier no verificado, distribuido por personas con interés directo en el proceso de adjudicación. Adjunté pruebas. Pedí que cualquier decisión futura se comunicara por escrito. Después mandé otra queja a la agencia Prisma Norte solicitando conservación de materiales, pautas y responsables de campaña. Sabía que tal vez no me iban a contestar. No importaba. Lo importante era que quedara una línea de tiempo. Mateo me llamó cerca de las 10 de la noche. Vi lo que te hicieron. Ya llegó a mis clientes. Lo siento. El silencio también parece culpa cuando otros compran el micrófono. Mateo se quedó callado un momento. ¿Vas a salir a explicar? Miré la foto de mi abuela sobre el escritorio. Elena no sonreía como quien gana. Sonreía como quien resiste. No. Todavía no. Si explico en redes, ellos me llevan a su terreno. Necesito que me crea el proceso, no el chisme. Entonces hay que cuidar más el expediente. Eso estoy haciendo. Colgamos. Me acosté vestida en el sillón, con el celular en la mano. No dormí bien. Cada vibración me despertaba. Cada silencio también.
A la mañana siguiente, mientras preparaba café, entró una llamada de un número oficial. Casi no contesto. Pensé que sería otro cliente nervioso. ¿La contadora Valeria Montes? Sí. Le habla Irene Salgado, del Comité de Compras. Me enderecé. Licenciada, buenos días. Revisamos su aviso preventivo y la aclaración que presentó Grupo Montes. No dije nada. Dejé que siguiera. Hay una inconsistencia grave en el expediente. Sentí que el ruido de la cocina se apagó. ¿Qué tipo de inconsistencia? Prefiero no discutir detalles por teléfono. Pero necesitamos verla antes de la adjudicación. ¿Cuándo? Mañana. A primera hora. Venga sola, con originales y copias. Y, Valeria, sí. No llegue tarde. Si lo que usted dice se sostiene, el comité tiene que escucharlo antes de abrir la sesión. Llegué al edificio del comité con los originales pegados al pecho como si fueran algo vivo. No dormí. No desayuné. Me bañé, me peiné lo mejor que pude y metí todo en 2 carpetas, una roja para originales y una azul para copias. La memoria USB original iba sellada en una bolsa aparte. La copia forense con el reporte de Mateo iba en otro sobre. También llevaba el acta notarial, el registro de marca, las fotos del bordado, la nómina irregular, la lista de Nora y el respaldo de la campaña de Prisma Norte. En la entrada me pidieron identificación. La guardia revisó mi nombre en una lista y me dejó pasar sin decir nada más. Eso me puso más nerviosa. Cuando una institución ya te espera, es porque algo dejó de ser chisme. Irene Salgado me recibió en una sala chica, sin ventanas, con una mesa de plástico gris y una jarra de agua. Era una mujer de unos 40 y tantos, cabello recogido, lentes sencillos y cara de no tener paciencia para dramas. Eso en ese momento me pareció buena señal. Contadora Montes, dijo señalando una silla. Siéntese. Gracias. No me ofreció café. No sonrió. Abrió una libreta y puso una grabadora sobre la mesa. Esta reunión no resuelve nada. Se lo digo desde ahora. Lo entiendo. No estoy aquí para tomar partido en un pleito familiar. Tampoco vine a pedir eso. Irene levantó la mirada. Bien. Porque he visto muchos expedientes morir por gente que cree que llorar más fuerte equivale a probar. Saqué la carpeta azul. Por eso traje copias. Ella miró los separadores. Marca. Patrones. E-firma. Nómina. Campaña. Comité. Explíqueme en orden. Lo hice. No empecé con mi papá burlándose del taller. No empecé con los 420 pesos ni con Begoña usando redes para llamarme extorsionadora sin decir mi nombre. Empecé donde el comité podía escucharme. El expediente técnico de Grupo Montes presentó Ilvan Azul como marca operativa propia, pero el registro vigente y el acta de continuidad no mostraban transferencia a Grupo Montes. Irene tomó el acta y la revisó con una regla, línea por línea. ¿Dónde están los originales? En esta carpeta. No se quedan aquí. Le dejo copia certificada y copia simple. El original solo lo exhibo. Ella asintió como si esa respuesta le gustara más que una promesa. Después le mostré las fotos del showroom. El bordado azul en la manga. El símbolo de aguja con laurel. Luego el mismo símbolo en el registro viejo de mi abuela Elena. Irene no hizo gestos. Solo preguntó, ¿usted tomó estas fotos? Sí. ¿En qué contexto? Begoña Salcedo me citó al showroom de Grupo Montes. Había proveedores presentes. La línea escolar estaba exhibida. ¿Le prohibieron grabar? Después de que tomé las fotos. ¿Anotó algo? Luego pasamos a la copia forense. Ahí me cuidé mucho. No le di la memoria original. Puse sobre la mesa el sobresellado con la copia y el reporte de Mateo. Este análisis lo hizo un técnico externo. No alteró el dispositivo original. Se trabajó sobre copia espejo. Irene abrió el reporte. Mientras leía, su ceja derecha subió apenas. Su e-firma aparece vinculada a trámites del expediente. Sí. ¿Usted reconoce haber autorizado esos movimientos? ¿No puede probar que no estaba presente cuando se generaron?
Hay al menos una fecha donde yo estaba en el hospital civil acompañando a Nora Paredes. Tengo constancia de ingreso y mensajes de esa noche. Irene levantó la vista. Eso no prueba todo. No. Pero abre una duda razonable. Correcto. La palabra correcto me dio aire, aunque fuera poquito. Después le mostré la nómina. Ahí fue cuando la cara de Irene cambió de verdad. No mucho. Pero el cansancio de burócrata se le convirtió en atención. Este nombre aparece como personal activo asignado al contrato, dije. Salvador Ríos. ¿Y cuál es el problema? Saqué la copia del acta que Nora me había dado. Murió hace 3 años. Irene se quedó quieta. Luego revisó la lista de Nora, los pagos pendientes, los nombres de trabajadoras reales y los nombres que aparecían en los anexos de Grupo Montes. Hizo marcas con lápiz. Una. Otra. Otra más. ¿Quién le dio esta lista? Nora Paredes. Trabajó con mi abuela y después en Grupo Montes por temporada. No la presento como perito. Solo como testigo de personas reales. Irene cerró la carpeta y respiró hondo. Contadora Montes, yo no puedo creerle a usted. Pero sí puedo revisar lo que ellos firmaron. Esa frase fue más valiosa que cualquier abrazo. Porque no me estaba salvando. Me estaba abriendo una puerta. Sacó del folder oficial una copia del expediente de Grupo Montes. Lo puso sobre la mesa y buscó una sección marcada con pestaña amarilla. Ellos contestaron la aclaración del aviso preventivo anoche. Yo no sabía eso. ¿Qué dijeron? Que la marca Iván Azul es de uso histórico familiar, que los originales fueron revisados y que no existe controversia real de titularidad. Eso es falso. Irene no respondió. Solo pasó la hoja hacia mí. Lea la parte de abajo. Ahí estaba. Una declaración de Grupo Montes Uniformes afirmando que habían revisado los documentos originales que acreditaban uso, continuidad, patrones y marca. Abajo venía la firma de Arturo Montes. Mi papá había afirmado que revisó originales. Pero los originales estaban en mi carpeta roja. Sentí que el piso se me movió apenas. Irene golpeó la hoja con el dedo. Esta es la inconsistencia grave. Él no pudo revisar originales que yo encontré en la mesa del taller. Exacto. Pero él declaró que sí. Miré su firma. Firme, grande, segura. Como si todavía creyera que el papel obedecía por apellido. ¿Qué sigue?, pregunté. Irene cerró el expediente. Formalmente puedo abrir un plazo de complemento probatorio. ¿Cuánto tiempo? En condiciones normales, varios días. Pero la adjudicación es pronto. Por eso mismo. Se quitó los lentes y se talló el puente de la nariz. Si hay riesgo documental, el comité puede adelantar revisión y mover la sesión para evitar que el proceso se contamine más. No es un favor para usted. Es protección del procedimiento. Lo entiendo. Va a presentar copias. Los originales se exhiben y se regresan. La copia forense se recibe con cadena simple de custodia. Y usted no va a hacer declaraciones en redes antes de la sesión. No pensaba hacerlo. Mejor. Porque si esto se vuelve espectáculo antes de tiempo, todos van a gritar y nadie va a leer. Por primera vez, casi sonreí. Irene, ¿el comité va a escucharme? Ella guardó la hoja con la firma de Arturo. El comité va a escuchar lo que esté en el expediente. Luego tomó su teléfono, hizo una llamada breve y habló con alguien de agenda. No dijo mi nombre. Solo dijo riesgo documental, revisión previa y sesión extraordinaria. Cuando colgó me miró de frente. La adjudicación se mueve. ¿Para cuándo? Mañana en la mañana. Se me secó la boca. Mañana. Sí. Y venga preparada, contadora. Porque si Grupo Montes se entera hoy, van a llegar con todo. La noche antes de la adjudicación entendí que mi mejor jugada era parecer cansada. No destruida. No derrotada. Solo lo suficiente para que Arturo creyera que me habían alcanzado los golpes. La suspensión de mi contrato, la campaña de Begoña, los audios de Damián, las trabajadoras asustadas frente al taller. Todo eso tenía que verse en mi cara, aunque por dentro yo ya tuviera el expediente ordenado. A las 7 de la mañana llegué al edificio del comité con la carpeta roja,
la carpeta azul y una caja de cartón pequeña, de esas donde antes venían botones industriales. Dentro iban las copias de trabajo, la foto de mi abuela Elena y el registro de Ilván azul protegido entre dos cartones. Los originales iban aparte, pegados a mí como si respiraran. Irene Salgado me vio desde el pasillo y solo me hizo una seña discreta. Preregistro primero, dijo en voz baja. No hable de más. No entregue originales todavía. Entendido. Grupo Montes ya llegó. Eso no me sorprendió. Arturo nunca llegaba tarde cuando había público. Damián tampoco. Los encontré en el área de registro, vestidos como si fueran a recibir un premio. Arturo traía traje gris oscuro. Damián, camisa blanca y sonrisa de vendedor. Olvera estaba con ellos, cargando un portafolio negro y una cara demasiado seria. Begoña no se quedaba atrás. Venía perfecta con el celular listo, revisando quién saludaba a quién. Cuando me vieron, Damián sonrió. «¿Si alcanzaste a dormir, Val? Te ves fatal». «Dormí lo necesario». Arturo me miró de arriba a abajo. «¿Todavía puedes evitarte la vergüenza?» No contesté. Bajé la mirada a mis carpetas, como si estuviera dudando. Fue a propósito. Dejé que viera mis manos tensas. Dejé que creyera que Irene me había citado solo para asustarme. Begoña se acercó con voz dulce. «Valeria, de verdad, qué triste que hayas llegado hasta aquí. Todo mundo va a ver que solo traes recuerdos y coraje». «Puede ser». Mi respuesta la descolocó un poco. Ella esperaba pelea. Yo le di cansancio. En la mesa de preregistro, una funcionaria pidió identificaciones y documentación de los participantes. Luego explicó que por el aviso preventivo y la aclaración de Grupo Montes, ambas partes debían ratificar por escrito lo que sostenían antes de entrar al salón. Ahí levanté la vista. ¿Ratificar qué exactamente? Olvera intervino rápido. Lo usual. Que mi representada comparece con documentos válidos y suficientes. Irene, que estaba a unos pasos, se acercó con una carpeta institucional. No, licenciado. Hoy será más específico. El comité necesita declaración expresa sobre titularidad de marca, autorización de uso, patrones presentados, nómina asignada y permisos relacionados. Olvera parpadeó. Eso ya consta en el expediente. Entonces no habrá problema en ratificarlo. Arturo soltó una risa breve. Por supuesto que no. Nosotros no venimos a escondernos. Yo bajé la mirada otra vez. No sonreí. No mostré alivio. Solo abrí mi libreta y escribí, declaración previa. Damián se inclinó hacia mí. ¿Ves? Esto se acaba en 10 minutos. Tal vez. La funcionaria colocó 3 hojas sobre la mesa. Una para Grupo Montes. Una para mí. Una para constancia del comité. El texto decía que quien firmaba reconocía bajo protesta que la información entregada era completa, verdadera y respaldada por documentos originales disponibles para revisión. Marca. Patrones. Nómina. Permisos. Todo en una sola declaración. Sentí el golpe frío de la oportunidad. Durante días yo había juntado pruebas contra ellos. Ahora ellos iban a convertir sus propias palabras en prueba. Olvera tomó la hoja antes que Arturo. Permítame revisarla. Irene lo detuvo. Puede leerla, licenciado. Pero no se modifica el formato. Él leyó. Sus ojos se movieron rápido. Cuando llegó a la parte de documentos originales revisados por la empresa, tragó saliva. Luego miró a Arturo como pidiéndole que esperara. Arturo no esperó. Dámela. Señor Montes, quizá conviene precisar, Olvera, no estamos aquí para parecer inseguros. Damián soltó una risa. Además, todo es nuestro, ¿cuál es el drama? Yo levanté la cara con calma. Firme tranquilo, señor Montes. Si todo es suyo, no hay nada que temer. Arturo me miró con desprecio. Eso mismo digo. Tomó la pluma y firmó. Grande, fuerte, ocupando más espacio del necesario. Damián firmó después, sin leer completo. Él siempre había confiado en que los papeles eran trabajo de alguien más. Su trabajo era lucir como dueño. La funcionaria pidió que Olvera firmara como representante legal.
Ahí fue cuando el microgesto apareció. Olvera volteó hacia el margen inferior de la hoja, donde venía el nombre del notario que daría fe de la recepción. Notario Efrén Luján. El mismo nombre de la notaría que aparecía en el acta de mi abuela Elena. Olvera se puso pálido. No blanco de película. Pálido de hombre que acaba de reconocer una puerta que pensaba cerrada. ¿Algún problema, licenciado?, preguntó Irene. No, respondió él, demasiado rápido. Ninguno. Pero su mano tembló cuando firmó. Yo guardé ese detalle sin mover un músculo. Después me dieron mi hoja. Leí cada línea. Donde ellos habían ratificado propiedad absoluta, yo ratifiqué oposición documental, exhibición de originales bajo resguardo y solicitud de revisión por posible uso indebido de marca, firma y nómina irregular. No puse drama. Puse hechos. Irene selló las hojas. Una se quedó en el expediente. Otra fue para constancia. La tercera quedó lista para el notario. Arturo se acercó mientras caminábamos hacia el salón. Todavía estás a tiempo de quedarte callada. Lo miré. No soy yo quien acaba de firmar. Su cara se endureció, pero ya no respondió. Las puertas del salón estaban abiertas. Adentro había proveedores, representantes de escuelas, personal del comité y 2 periodistas locales que seguramente Begoña había invitado pensando que la vergüenza sería mía. Yo respiré hondo. Ajusté la caja de cartón entre mis brazos. Era la caja de Elena. Y cuando crucé la puerta del salón, todos voltearon a verla. Entré al salón con la caja de Elena entre los brazos y sentí algo que no había sentido en años. Todos estaban mirando lo que mi familia siempre quiso esconder. No era una caja elegante. Era cartón gastado con una esquina reforzada con cinta y una mancha vieja de aceite. Pero adentro iba más verdad que en todos los folders negros de Olvera. El salón del comité no era grande, pero esa mañana parecía lleno hasta el techo. Había proveedores sentados en filas, representantes de escuelas, 2 personas de la cámara textil, personal del comité y los periodistas locales que Begoña seguramente había llamado esperando verme caer en público. Arturo tomó asiento al frente con Damián a su lado. Olvera se acomodó detrás de ellos, revisando papeles con una rapidez nerviosa. Begoña se quedó de pie junto a la pared, celular en mano, sonriendo como si ya estuviera pensando el título de su vídeo. Irene Salgado abrió la sesión con voz seca. Debido a un riesgo documental detectado en el expediente de Grupo Montes Uniformes, esta adjudicación queda sujeta a revisión previa. Se escuchará a las partes y se recibirán pruebas documentales. Arturo levantó la mano antes de que Irene terminara. Licenciada, con todo respeto, esto es una pérdida de tiempo. Mi hija está usando un tema familiar para ensuciar un proceso público. Irene lo miró por encima de sus lentes. Señor Montes tendrá oportunidad de hablar. Por ahora, la contadora Valeria Montes va a presentar su oposición. Me puse de pie. Las piernas me pesaban, pero no me temblaron. Abrí la caja sobre la mesa. Primero saqué el acta notarial. Luego el registro vigente de Ilván Azul. Después los patrones originales doblados en papel mantequilla, con el símbolo azul de la aguja y la hoja de laurel. Al final puse el sobre con la copia forense del dispositivo, el reporte de Mateo y las hojas impresas de la nómina irregular. No miré a Arturo. Miré al comité. Mi nombre es Valeria Montes. Presento estos documentos para acreditar que la marca Ilván Azul no fue transferida legalmente a Grupo Montes Uniformes. También presento evidencia de uso de mi firma sin autorización y posibles irregularidades en la nómina presentada para este contrato. Un murmullo se movió por el salón. Damián se rió fuerte. Posibles, dice. O sea, nada. Irene golpeó suavemente la mesa con una pluma. Señor Montes, silencio. Yo seguí. Este es el registro de marca. Titular original, Elena Montes. Aquí están las renovaciones y el acta de continuidad donde aparezco como testigo técnico. No hay cesión a favor de Arturo Montes, de Damián Montes ni de Grupo Montes Uniformes. Arturo se levantó. Eso es una interpretación tramposa. Ilván Azul siempre ha sido parte de nuestra familia. Lo miré por primera vez. La familia no firma cesiones por respirar el mismo aire. Algunas personas se movieron incómodas. Begoña levantó el celular. Vi la luz de transmisión. Está en vivo, dijo ella con voz alta.
Para que todos vean cómo una hija intenta destruir el trabajo de su padre. Irene volteó hacia seguridad. Señora Salcedo, apague el directo o salga del salón. Begoña sonrió. Es transparencia. No. Es interferencia. Apáguelo. Begoña bajó el teléfono, pero no dejó de grabar. Solo lo puso contra su pecho como si nadie se diera cuenta. Yo no me detuve. Saqué las fotos del showroom. El uniforme escolar. El bordado azul. Luego puse al lado el patrón antiguo de mi abuela, con el mismo símbolo dibujado a mano. Grupo Montes presentó esta marca como propia para sumar puntos técnicos. La usó en prendas exhibidas a proveedores. Pero el origen y la titularidad no coinciden con lo declarado por ellos. Olvera se levantó a medias. Ese material puede haber sido manipulado. Irene abrió la hoja de preregistro firmada esa mañana. Licenciado, usted acaba de firmar que su representada cuenta con documentos originales disponibles para revisión. Olvera se quedó quieto. Damián giró hacia él. ¿Qué significa eso? Significa que deben exhibirlos, respondió Irene. Arturo apretó la mandíbula. Los originales están en resguardo corporativo. Entonces levanté la carpeta roja. No. Los originales están aquí. Salieron de una cavidad bajo la mesa de corte del antiguo taller Ilván Azul, inmueble que compré legalmente en remate municipal. El silencio se volvió pesado. Mostré el vídeo del momento en que Nora y yo abrimos la caja. No todo. Solo lo necesario, la mesa, el candado, la caja, la etiqueta de Elena, el acta saliendo intacta. Nadie podía decir que aparecieron de la nada. Begoña intentó hablar. Qué conveniente que justo ella encontrara todo. Yo asentí. Sí. Es conveniente. Para la verdad. Luego pasé al reporte de Mateo. No voy a entrar en términos técnicos. Solo diré lo básico. En los archivos relacionados con el expediente de Grupo Montes aparece mi firma vinculada a trámites que no autoricé. Parte de esos documentos fue creada desde un equipo identificado como Damián Comercial 1. Damián se puso rojo. Eso es mentira. Yo no manejo esas cosas. Olvera revisa los trámites. Olvera levantó las manos. Yo reviso lo que la empresa me entrega. ¿Entonces quién usó mi firma?, pregunté. Nadie contestó. Arturo golpeó la mesa. Basta. No voy a permitir que mi hija venga a acusarnos como delincuentes frente a clientes y periodistas. Irene habló antes que yo. Señor Montes, si vuelve a interrumpir, se le va a pedir salir. Arturo me miró como si todavía pudiera hacerme niña con los ojos. Pero yo ya estaba de pie, con la voz firme. No vine a quitarles una empresa. Vine a devolverle nombre a lo que robaron. Hubo un silencio largo. No lo llené. Saqué la nómina. Además, en la relación de personal asignado al contrato aparece Salvador Ríos como trabajador activo. Salvador Ríos murió hace 3 años. Presento copia del acta y lista de trabajadores reales proporcionada por Nora Paredes, ex empleada de Ilván Azul. Una mujer del comité pidió la hoja. Otra persona empezó a tomar notas más rápido. Arturo se volvió hacia Damián. ¿Qué es esto? Damián señaló a Olvera. Eso lo armó legal. Yo solo pasé la información comercial. Olvera perdió color. Yo no elaboré la nómina. Entonces la inventaron solos, dijo alguien desde la fila de proveedores. Todos voltearon. Era el hombre mayor de lentes que había estado en el showroom. El que había reconocido el símbolo. Se puso de pie despacio. Perdón. Yo no quería meterme. Pero yo recibí patrones de Ilván Azul hace años, directamente de doña Elena. Ese logo no nació en Grupo Montes. Ella me entregó muestras con esa marca cuando Arturo todavía ni tenía oficina propia. Arturo le gritó, usted no tiene pruebas de eso. El proveedor sacó una carpeta vieja de su portafolio. No pensé que las iba a necesitar. Pero las traje por si acaso. Irene pidió que se acercara. El salón murmuró como olla hirviendo. Begoña volvió a levantar el celular, ahora sí con desesperación. Esto es una emboscada. Irene se puso de pie. No. Esto es una revisión documental. Luego miró al resto del comité.
Con lo presentado, se suspende la evaluación técnica de Grupo Montes Uniformes. El expediente será remitido a Contraloría para revisión. La posible irregularidad fiscal se turnará al SAT y la parte laboral al IMSS para lo que corresponda. Damián se dejó caer en la silla. Olvera cerró los ojos. Arturo no se sentó. Se quedó de pie, respirando fuerte, mirando la caja de Elena como si al fin entendiera que lo viejo sí podía hablar. Esto no se queda así, dijo. Irene hizo una seña a seguridad. Señor Montes, por favor salga del salón. Soy parte interesada. Y acaba de amenazar a una compareciente. 2 guardias se acercaron. Arturo me apuntó con el dedo. Te vas a arrepentir, Valeria. Lo miré sin moverme. No más de lo que tú te vas a explicar. Lo escoltaron hacia la puerta. Begoña salió detrás, ahora sin sonreír. Damián quiso seguirlos, pero Irene lo detuvo para firmar constancia de presencia. Yo me quedé junto a la mesa, con las manos frías sobre la caja de mi abuela. Irene se acercó con un formato nuevo. Contadora Montes, dijo más bajo. Necesito que firme la recepción formal de evidencia. Firmé la recepción formal de evidencia con la mano más tranquila de lo que esperaba. No porque todo hubiera terminado ese día. Al contrario. Ese día empezó lo pesado. Vinieron citatorios, correos, revisiones, llamadas de gente que antes no contestaba y silencios de gente que antes hablaba demasiado. Pero algo sí terminó en ese salón, la versión donde yo era la hija resentida jugando con papeles viejos. Varios meses después, Grupo Montes ya no aparecía en fotos con niños sonriendo ni en vídeos de Begoña con música emotiva. Aparecía en oficios. En requerimientos. En revisiones de Contraloría. En aclaraciones ante el SAT y el IMSS. La evaluación del contrato de uniformes quedó suspendida y después fue reasignada bajo otra convocatoria, con condiciones más estrictas para todos los proveedores. Arturo dejó de ir a la cámara textil. Al principio dijo que era por agenda. Luego ya nadie preguntó. Damián perdió el poder de firmar documentos de la empresa mientras duraba la investigación. Begoña se quedó sin 2 contratos de relaciones públicas cuando sus propios clientes supieron que había pagado una campaña para embarrarme sin pruebas. Olvera fue reportado ante su colegio profesional por firmar declaraciones que no podía sostener. Yo no celebré. No porque me diera lástima. Sino porque cuando una se pasa años sobreviviendo a una familia que la quiere chiquita, la paz no llega como grito. Llega como una mañana donde abres la puerta y nadie te amenaza. Arturo intentó buscarme 2 veces. La primera con un mensaje que decía que yo estaba destruyendo la sangre. La segunda con un audio donde ya no gritaba, solo respiraba fuerte y decía mi nombre como si todavía pudiera jalarme de regreso. No respondí. Mi abogada contestó por mí. Después firmamos un acuerdo de no contacto. También quedó asentado el bloqueo preventivo de la marca Ilván Azul mientras se resolvían las revisiones. Nadie podía usar el nombre ni los patrones, ni el símbolo de la aguja con la hoja de laurel sin autorización formal. Esa noche dormí en el taller. No por miedo. Por gusto. Puse una colchoneta junto a la mesa de corte, la misma mesa que Arturo llamó estorbo y Damián llamó chatarra. El techo seguía feo. Las paredes necesitaban pintura. Algunas máquinas no servían. Pero el lugar ya no olía a abandono. Olía a cloro, café y madera recién lijada. La primera vez que abrí la mesa, la tela se deshacía entre mis dedos y yo todavía creía que necesitaba encontrar una prueba para que mi familia dejara de borrarme. Meses después, puse sobre esa misma mesa hojas limpias, plumas negras y folders nuevos. Ya no era un escondite. Era un lugar donde otras mujeres iban a aprender a no esconderse. Al programa le puse puntada propia. No era una empresa grande. No era fundación con foto de portada. Era un taller de sábado gratuito al inicio, para mujeres que trabajaban en negocios familiares y no sabían cómo proteger una marca, una e-firma, un contrato, una nómina o sus derechos laborales. Algunas llegaban con carpetas rotas. Otras con capturas en el celular. Otras solo con una sospecha y mucha vergüenza. Yo empezaba igual cada sesión. Si alguien les dice que ustedes no entienden de papeles, tráiganlos. Los papeles también se aprenden. Nora se sentaba cerca de la ventana, haciendo café y corrigiendo a quien todavía decía que ayudaba en el negocio del esposo. No ayudas, les decía.
¿Trabajas? El primer día pensé que llegarían 3 personas. Llegaron 12. Luego 15. Luego tuve que pedir más sillas prestadas. La última en entrar fue una muchacha joven, con una mochila azul y el cabello recogido. Se quedó junto a la puerta, como si no estuviera segura de tener derecho a pasar. ¿Aquí es lo de puntada propia?, preguntó. Sí. Pasa. Me dio su nombre y lo anoté en la lista. Cuando levanté la vista, vi que sus ojos se parecían a los de una de las mujeres que había estado afuera del taller aquel día, reclamándome porque creía que yo iba a dejarla sin pago. Mi mamá trabajó por temporada en Grupo Montes, dijo en voz baja. Ella me dijo que viniera. Que aprendiera antes de firmar cualquier cosa. Sentí un nudo en la garganta, pero sonreí. Entonces llegaste al lugar correcto. Antes de empezar, miré la foto de mi abuela Elena colgada en la pared. El vidrio ya estaba cambiado. El marco seguía viejo porque quise dejarle algo de historia. Luego puse mi mano sobre la mesa de corte. No compré chatarra. Compré la prueba de que mi nombre nunca estuvo perdido. Y por primera vez, no lo dije para que mi familia me escuchara. Lo dije porque yo ya me había escuchado.